Bueno, chicos, buenas tardes. Comenzamos la charla del día de hoy y bueno, como hemos venido trabajando a lo largo de estas últimas semanas, todas estas herramientas de crecimiento personal y energético o espiritual, pues la charla de hoy habla sobre los portales energéticos. Cuando hablamos de portales energéticos, bueno, hay quienes de manera fantasiosa se imaginan una especie de arco futurista por donde se llega a la cuarta y a la quinta dimensión. Y bueno, más allá de una idea fantasiosa, repito que los estados de conciencia son los que nos llevan a las diferentes dimensiones. Y cuando hablamos de un portal, energético, entonces debemos entender que un portal energético es aquella puerta o aquella energía que llega desde el universo a cada uno de nosotros y que cuando abre, conecta con nuestra esencia, dándonos una serie de información o transmitiéndonos una serie de información a nuestra cadena tanto de ADN como molecular. Eso nos afecta en diferentes formas a nivel físico, a nivel psíquico, a nivel energético. No todos los portales tienen características negativas, porque eso es algo que también me han preguntado a lo largo de la semana. A ver, los portales no son positivos ni negativos, simplemente son canales de energías que llegan hasta nosotros dándonos una influencia. Según nuestro estado mental, emocional, psíquico y energético, puede llegar a afectarnos más o menos, pero lo que está claro que cuando manejamos el término de los portales, debemos de saber que es un canal de ascensión porque nos ayuda a abrir nuestra mente, a elevar ese estado de conciencia que va subiendo esa frecuencia vibracional. Cuando este portal deja esa influencia en positivo, entonces todo lo que tiene que ver con la física o la energía cuántica abre o amplía estos canales sensitivos, la sensibilidad, la empatía, la percepción, todo lo que tendríamos que enfocar un poco con el sexto sentido. Entonces, por eso este tema viene un poco a correlación del que trabajamos la charla anterior que tenía que ver con el sexto sentido, los sueños, las premoniciones. Bueno, un portal energético nos afianza, nos agudiza todos esos puntos o esas características que nos llevan a desarrollar con mucha más fuerza ese sexto sentido. Los portales energéticos se van dando a través también en la física y tienen que ver con los números o las fechas también. Por ejemplo, el último portal que se ha abierto ha sido el portal del día 11, ¿vale? Entonces, el 11 del 11 hubo un portal energético que nos da una especie de apertura en conciencia, donde nos muestra o nos mostró que había una serie de situaciones que debíamos seguir viendo o estudiando en nosotros mismos. Este portal de alguna manera nos invitaba a hacer ese viaje interior con el cual tomar conciencia de aquello que habíamos dejado a media, a nivel emocional, a nivel energético, a nivel personal y hasta profesional. Era como una toma de conciencia, ayudándonos o empujándonos a ver con más claridad aquello que estaba delante de nosotros, pero también nos ayudaba a sentir de una manera más intensa para que pudiéramos reconocer aquello que nos hacía bien y aquello que nos hacía mal. Este portal del 11-11 ha sido el último de este año, ¿vale? Ya para lo que queda del año no hay más portales. También hay algunos astrólogos y algunos estudiosos de la física cuántica que hablan de que ya no va a haber más portales. Bueno, eso a ciencia cierta no se sabe. Es como decir que no se sabe si esta ha sido la última tormenta solar, la de hace algunos días. Yo pienso que sí, puede que sigan habiendo pequeños portales,
pero la idea de cada uno de estos portales que se han ido abriendo a lo largo de estos últimos 20, 30 y hay hasta quienes dice 40 años, han sido como una especie de escuela o formación que ha ido llegando a cada uno de nosotros para poder ir haciendo este trabajo de conciencia con el cual ir conectándonos. En un portal energético habla de que se abren no solamente los canales sensitivos, sino que es una especie de puerta o de conducto por donde la energía estelar también viaja. Y en el medio de esa energía estelar, entonces hablamos de seres, seres estelares o seres de una conciencia mucho más elevada. Para los que les cuesta creer que puedan haber seres o, con una inteligencia superior en otros planos o en otros planetas, pues lo primero que tendrían que es hacer un pequeño examen de conciencia y pensar que no podemos estar solo nosotros en este planeta en un macro universo. Entonces, el que crea o no crea en estos seres estelares, eso ya es una condición de cada quien. Lo que está claro es que hay una influencia y así como nos afecta la luna y sus fases, también nos afecta o nos llega esa frecuencia energética de la luna, de un eclipse, también nos llega a través del sol, entre los cambios de estación, solsticio, equinoccio. Somos seres con una alta sensibilidad y lo que debemos es abrir nuestra mente para desde esa receptividad ir entendiendo y aceptando que formamos parte de una divinidad y dentro de esa divinidad tenemos todas las posibilidades y las oportunidades de poder seguir creciendo y avanzando. Cuando trabajamos en los portales energéticos o aprovechamos de hacer algún tipo de trabajo, tiene una intención y una fuerza diferente. Por ejemplo, y al igual que cuando trabajamos en los cambios de luna, ¿no? Y esto a veces es como un pequeño tip o una pequeña ayuda que podemos tener como herramienta. En las fases de la luna creciente nos ayuda a aumentar nuestra vibración. La luna menguante nos ayuda a cortar o a liberar. Lo mismo con los eclipses. Un eclipse solar puede ayudar a calmar, a vibrar en una frecuencia mucho más estable o sólida. Un eclipse lunar nos ayuda a que de alguna manera nuestra conciencia se eleve mientras vamos reconociendo o sanando aquello que en un momento dado nos ha hecho daño o desgastado. Entonces, a lo largo del tiempo, todos estos portales que se han ido abriendo nos han ido dejando esa información o esa búsqueda en nosotros y se despierta, ¿no? Es como si despertáramos esa conciencia que a la vez tiene una sed de conocimiento y empieza a buscar. Por eso nada es casualidad y todo tiene una causa y un efecto. Y la causa de que ustedes estén no solamente en esta sesión o reunión del día de hoy, sino que de alguna manera estén buscando esas respuestas que les ayude a entender más allá de lo comprensible esos estados de ánimo, esos cambios de estado emocional, esas subidas o bajadas de energía, sensaciones, percepciones, intuiciones, todo que eso que ustedes están buscando forma parte de este gran despertar. Y este despertar de conciencia o esta elevación vibracional que ha ido llegando y que hemos recibido a través de estos años con cada uno de estos portales que se han abierto, nos dejan influencias positivas, nos dejan la búsqueda de ese conocimiento que nos ayude a entendernos como seres, pero también nos ayude a comprender el entorno y a buscar la manera de vivir en equilibrio, no solamente con las personas que nos rodean, sino en general alcanzar esa sensación o esa liberación que nos lleve a la paz interior. Dentro de los portales energéticos también hay influencias menos positivas, ¿no? Y esto también tiene que ver con el proceso del despertar de la conciencia.
hablamos entonces que hay algunos portales o algunas fases de la luna que si estás en medio de este despertar o en esta revolución energética, pues precisamente ocurra eso. Hay una revolución o revoltura en cada uno de nosotros, despertándonos a horas puntuales de la madrugada. Y para eso, dentro de la cuántica, se habla entonces de que hay que trabajar en profundidad en cada uno de nosotros. Es importante respirar de manera consciente, es importante meditar, pero cuando hablamos de la meditación no hablamos de esa meditación trascendental donde quieres desconectarte del mundo, porque si no tienes la costumbre o no lo has hecho nunca, es muy difícil poner la mente totalmente en blanco, ¿no? Y menos en el mundo en el que vivimos, donde 5 minutos de silencio exterior lo que hace es avivar esa voz interior. Y en esa voz interior muchas veces tenemos el pensamiento de pagar facturas, ir al súper, algo que falta en casa, a quien debes de llamar. Entonces, nuestra mente totalmente en calma es difícil que esté. Y por eso la idea es colocar una intención en este trabajo que nos ayude a crecer, a ampliar nuestra conciencia, pero a conectar con esa frecuencia vibracional. Una respiración intencionada, bueno, un ejemplo podría ser que con cada inhalación que yo tomo de manera consciente, puedo recoger aquellas sensaciones o situaciones que me han hecho daño o desgastado a lo largo del día o de la semana. Con cada exhalación lo alejo o libero de mí. Una inhalación intencionada podría ser también de que con esa inhalación atraigo ese equilibrio, esa paz, esa estabilidad, todo aquello en positivo con lo que quiero conectar. Y la exhalación lo que hace es distribuirlo a través de mi cuerpo. Otro ejemplo podría ser con cada inhalación conecto con cada uno de mis órganos, moléculas, y llevo esa energía de sanación a través de la respiración para que viaje a través de todo mi cuerpo. Y con una exhalación libero toda toxina, toda negatividad, toda frecuencia negativa en el cual haya vibrado mi cuerpo. Esos son ejemplos de respiraciones conscientes. El que lo hagas de un tiempo a otro también dependerá de tu capacidad. Lo ideal sería empezar a contar 10 segundos, ¿no? Entre inhalación, mantener y luego exhalar. Si llegásemos y pudiésemos exhalar también durante 10 segundos, pues sería ya un ejercicio mucho más completo y llegaría de una manera mucho más profunda. Aunque de la otra manera también llega, es tu intención, es la energía con la que tú estás trabajando y colocando en ese momento. Entonces, para poner la mente con una intención, la respiración nos va a ayudar, pero a la vez nos va a ayudar a frecuenciarnos de alguna manera, ¿no? A tomar esa frecuencia y trabajarla para irla integrando en nosotros. Esto tiene que ver con ese trabajo de conciencia que a través de los portales, a través de las fases lunares y todo este trabajo de crecimiento personal y espiritual que se viene trabajando en este despertar de conciencia, nos lleva a una elevación de estado de conciencia, una elevación de nuestra mente, porque entonces la abre dándonos o permitiéndonos poder trabajar en equilibrio. Eso es parte de lo que se busca, ¿no? Y en cada portal lo que tratamos es de ir aprovechando esa frecuencia que nos llega, esa energía que llega a cada uno de nosotros y tomar de ella lo mejor para poder seguir creciendo o avanzando. A través de los portales también se piensa, se dice que se cuelan, ¿no? Algunas energías de baja frecuencia o de bajo astral. Bueno, es como si se abriera una frecuencia muy baja también, puede pasar, y a través de allí, pues es donde se produce ese cansancio, malestar, fatiga, cambios de temperatura, cambios de humor y obviamente el pase, ¿no? De algunas entidades o energías con esa frecuencia vibracional muy baja, generando problemas o conflictos a nivel espiritual. Entonces, es importante
mantener el estado de conciencia muy elevado, igual que nuestra vibración. ¿Por qué? Para no permitir la presencia de cualquier energía negativa. Todo esto nos lleva a entender que de alguna manera todo lo que podemos hacer o todo lo que podemos conseguir se va a ir manifestando con más facilidad, con más equilibrio. Esto forma parte de nuestro trabajo. Cuando los portales energéticos empiezan a ser muy seguidos y además se acompañan de tormentas solares o de eclipses, lo que hace es que de alguna manera nos va llevando o adelantando en el medio de este proceso. Hace algún tiempo se viene hablando que con la finalización de estos portales, el universo y la energía o la frecuencia vibracional que se ha ido formando o ha ido llegando a cada uno de nosotros y que a su vez nosotros vamos trabajando y se va conectando de vuelta al universo, ha ido formando como una especie de red o de malla. Hace poco les había pasado un escrito que no era mío, pero que hablaba un poco de ello, ¿no? Donde decía que se buscaban o se necesitaban tejedores para hacer una red que protegiese al mundo. Eh, Esto tiene que ver un poco con lo que se va buscando, ¿no? De que haya como una especie de línea de protección donde estemos en un planeta mucho más equilibrado y que de alguna forma se movilice una energía totalmente diferente, más limpia, más equilibrada o centrada, en donde también haya como una especie de protección para así evitar esas frecuencias negativas en medio de todas estas situaciones energéticas y en esta red con la que se está buscando conectar. Estoy también buscando el escrito para aprovechar de releérselo y que se pueda entender. Les repito, el texto no es mío, pero decía así: este es un llamado de solidaridad, donde se necesita con urgencia tejedoras y tejedores de luz para elaborar un tejido de puro amor para nuestra madre tierra. ¿Te sumas? Solo debes poner tu intención de hacerlo, tejer cada vez que de alguna manera piensas en positivo. Así comienzas a hacer tu tejido. Cada vez que vibras en el amor, cada vez que te conectas con la luz interior, cada vez que eliges perdonar en lugar de sentirte resentido o con rencor, cada vez que abrazas, cada vez que cantas, cada vez que amas, cuando sonríes o bailas, cada vez que dejas de poner atención a lo aparentemente negativo, cuando comienzas a fluir en positivo, allí comienzas a tejer. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta red? Pues que se forme una especie de campo o de energía alrededor del planeta. Como les comenté en la charla anterior, el día 14 se hizo en Italia una gran meditación donde las mujeres conectaban con la energía de la tierra para crear una fuerza y un campo de protección para llevar a todo el planeta esa energía desde el amor y desde la protección para prevenir y defender al planeta de toda esta frecuencia baja, de esta vibración negativa que trae consigo entidades negativas u oscuras, seres de una baja frecuencia que lo que buscan o intentan buscar es crear guerras, conflictos y un desgaste en cada uno de nosotros. Entonces, vibrar de manera alta y mantenernos en esa frecuencia no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente es trabajar en tu metro cuadrado. Y cuando yo hablo de trabajar en tu metro cuadrado, es trabajar en ti, porque lo que tú haces por ti y para los que están a tu alrededor se va a proyectar y a su vez sigue una cadena. Entonces, cuando piensas en positivo,
creas una energía, una frecuencia positiva. Y todo esto o este conocimiento se ha ido canalizando a través de estos portales. Por eso cuando yo hablo o pongo muchas veces en las frases o reflexiones que piensen positivo, viven positivo y que somos co-creadores, ¿no? Y cuando co-creamos y creamos nuestra propia realidad, entonces podemos ir cambiando todo aquello que de alguna manera parecía estar en una frecuencia baja. Cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, estamos vibrando bajo. A ver, no podemos vivir todo el día sonriendo, es imposible, ¿no? Tenemos que permitirnos todos los estados emocionales. Y esto no significa de que nos baja la vibración o la frecuencia. Se nos mantendría baja si nos quedamos enganchados o enraizados a esa situación, a ese estado de ánimo. Allí sí mantendríamos una frecuencia baja, un astral bajo y una vibración que lo único que haría es ayudar a crear más conflictos, más problemas, atrayendo negatividad. Entonces, pensar en positivo, sí, pero pensar en positivo desde la coherencia, desde la realidad. Y para eso es importante ese trabajo interior. Y en este trabajo interior, el conectar con nosotros mismos parte del momento en el que empiezas a reconocerte. Y cuando te reconoces con todo lo bueno y menos bueno que hay en ti. Y es desde allí donde empieza ese trabajo de reconstrucción, porque tienes que sanar, porque tienes que liberar, porque tienes que corregir esos errores o esos fallos que se han ido cometiendo y que de alguna manera te desvían o estancan, que te alejan de ese equilibrio o paz interior con la cual la vibración se va a mantener en alto. Cuando se habla de vibración, de portales, pues hay mucha gente que lo ve como algo extraordinario y algo que no es para todo el mundo. No, no, es para todos. Todos tenemos una frecuencia energética, todos estamos conectados al universo, todos formamos parte de esa divinidad y sin tocar ningún credo religioso, hay una parte, ¿no? Que dice que estamos creados a imagen y semejanza de un ser supremo y si estamos creados a su imagen y semejanza, entonces también compartimos parte de ese poder. Y de allí a que podamos co-crear o colaborar en la creación de todo lo que se manifiesta alrededor nuestro. El crear esta frecuencia con la cual mantenernos dentro de la creación de esa realidad en donde vamos evitando vibrar bajo, entrar en conflictos, guerras, rencores, miedos, incertidumbres, todo aquello que no nos deja ser feliz. No sonreímos a cada momento, lo intentamos. Intentamos tener una actitud positiva ante muchas situaciones, pero hay momentos en los que nos sentimos mal. Hay momentos en donde nos enfurecemos, hay momentos en donde nos deprimimos y tenemos, les repito, vivir cada momento, cada emoción. Lo que no podemos es quedarnos enganchados a eso. Lo que sucede conviene. Y cuando decimos que lo que sucede conviene es porque a veces estamos arraigados y afianzados a creer que algo es así y va a mantenerse así. Cuando estás en un empleo y de repente te dicen que ya no vas a trabajar más allí. Obviamente tu primer punto de vista y sensación es la del caos, ¿no? Es el de perder la seguridad, el de verte inestable económicamente, pero porque actúas desde el miedo y tu conciencia entonces conecta con una frecuencia negativa que es baja y te lleva ese miedo a pensar en negativo y a crearte incertidumbres, dudas y se llenan de obstáculos, ¿no? Estos pensamientos. Si lo que sucede conviene y todo pasa por algo, pues entonces el universo sigue teniendo un plan perfecto y en medio de ese plan perfecto me mostrará y me hará llegar todas las herramientas necesarias para que yo siga viendo, sintiendo y reconociendo que soy un ser resolutivo y que tengo herramientas suficientes para poder encontrar aquello que me hace bien. Entonces, si me abro a las posibilidades y a las oportunidades que me da la vida, sé que va a llegar algo mejor. Y entonces desde allí
ya vibro diferente, ya conecto con toda esta fuerza ancestral. Y es lo que hace que estos portales nos ayuden a crear esa red, ¿no? A tejer esa malla de protección que no solamente protege el planeta, sino a los que estamos en él. Y en este caso, trabajando en tu metro cuadrado, pues conectas contigo y tu proyección va conectando con los demás. Y es como va formándose esa gran red. Es como una manta de patchwork, ¿no? De trocitos, de retales de todos. Eso es lo que hacen los portales. Se van formando, formando, formando para dejar que llegue hasta la Tierra toda esa energía, toda esa información, para que las personas que están con un estado de conciencia cada vez más amplio, que son canalizadores, puedan canalizar diferentes herramientas vibracionales con las cuales poder seguir llegando a los demás, ¿no? Y cuando hablamos de herramientas vibracionales, pues podríamos hablar del Reiki, del Hoponopono, de las constelaciones familiares, de la biodecodificación, de todas estas herramientas con las que se está trabajando a nivel holístico. Y recuerden que holístico significa tomar de todo lo que está alrededor y con ello crear un bienestar para la mente, el cuerpo y el alma. O sea que es con todas las herramientas con las que estás trabajando y que de alguna manera en unión te llevan a esa sensación de bienestar que te ayuda a sanar el cuerpo, la mente y el alma. Entonces, todas estas herramientas holísticas nos van a ayudar a mantener esa frecuencia. Y ahora, para el próximo año, ya les digo, para muchos estudiosos de la física cuántica, algunos canalizadores o conectores con seres estelares, dicen de que ya no habrá nuevos portales. Todavía es bastante impreciso. Vivimos en líneas temporales y atemporales, en frecuencias en las cuales nosotros podemos ir conectando con muchas frecuencias energéticas directas o indirectas. Y todo eso lo que nos va a llevar es a crecer como personas. O sea que hayan más portales o este haya sido el último, lo importante ahora es empezar a trabajar en cada uno de nosotros formando esa red que nos va a ayudar a sentirnos protegidos. Ahora, toma cada vez más importancia el hecho de poder cerrar el aura, ¿no? Y cuando tu intención a la hora de cerrar el aura es para protegerte y proteger a los tuyos, pues el poder de la palabra y la intención en conexión a esa palabra va a ayudar a que tú puedas formar un campo de energía alrededor de ti. Y cuando cierras el aura para protegerla y no dejar que sufra el ataque o la invasión de cualquier energía externa de manera negativa, estás protegiéndote. Y cuando estás protegido y te sientes protegido, puedes entonces trabajar con un nivel de confianza diferente. Es porque crees en lo que estás haciendo, porque estás creyendo en ti, estás construyendo para ti y desde tu experiencia de vida, entonces comienzas a dosificar y a compartir con quien realmente lo merece. Un ejemplo para cerrar el aura, bueno, podría ser este que es un decreto o afirmación cortito. Cierro mi aura, mi espíritu, pensamiento, juicio y voluntad para que ninguna creación humana, astral o espiritual pueda penetrar en mí. Entonces, si se dan cuenta que cuando decimos para que ninguna creación humana, pues cualquier persona, astral, cualquier energía que venga desde el exterior, o espiritual, cualquier frecuencia o espíritu o entidad de bajo astral, pueda penetrar en cada uno de nosotros. Entonces, por eso decimos, cierro mi aura, mi espíritu, pensamientos, juicio y voluntad, para que ninguna creación humana, astral o espiritual pueda penetrar en mí. Esto se podría decir una, dos, tres, cuantas veces ustedes lo quieran decir al día, porque es una forma de ir manteniéndose protegido y protegiendo a los suyos si en esa intención ya no hablas en primera persona, sino también en tercera, o si se lo haces con una intención a otra persona. Esto ya es un trabajo personal de cada uno de ustedes, pero es importante que cobre sentido a la hora de que
entres o te comprometas a trabajar en tu metro cuadrado para crear una energía mucho más sólida, más equilibrada, en donde la paz interior, la estabilidad y el equilibrio luego se puedan proyectar al exterior y que desde allí vayan conectando con otros. Entonces, la frecuencia o la vibración alta hará que empieces a resonar con personas que trabajen igual que tú. Entonces, digamos que de alguna manera se empiezan a formar eh, grupos, ¿no? Grupos de personas que han ido despertando, otros que comienzan a despertar y algunos que seguirán dormidos. Y como lo dije la vez pasada, ninguno de nosotros es un despertador. Yo no soy un despertador. Cada quien tiene su proceso y su tiempo para despertar. Y para despertar interior y exterior. Y una vez inicia ese proceso, entonces tiene que empezar a reconocer, aceptar, corregir, asumir, afrontar, enfrentar para poder avanzar. Y eso es un trabajo individual, unipersonal. Por eso nadie despierta a nadie. Pero lo que sí podemos hacer desde la proyección, desde nuestro trabajo, es conectar con la frecuencia de aquel que en un momento dado te pide ayuda o aquel que resuena y vibra en tu misma frecuencia. ¿Por qué? Porque entonces se va uniendo esos puntos que forman esta gran red que se va tejiendo con la fuerza del pensamiento positivo y con todo lo que haces por y para sentirte feliz. Recuerden que la felicidad es un estado que se crea o se construye a través de las vivencias y experiencias, con todo lo que vamos haciendo durante el día. O sea que no es que eres feliz y ya no tendrás más problemas, no. La felicidad es como una ráfaga de aire que pasa en un momento, te acaricia y la disfrutas y luego sigues adelante. Entonces, cuando nuestra convicción es trabajar en nosotros y crear todo aquello que sea necesario y me involucro y comprometo en seguir creciendo, avanzando y conectando con todo lo que el universo tiene para mí, entonces es cuando acepto y reconozco que si el universo me provee y hace llegar todo cuanto necesito en cada uno de estos portales, cuando se abren, en ellos también llegan herramientas, herramientas que necesitamos para poder seguir trabajando y construyendo ese camino llamado destino, con el cual puede convertirse en aquello que sueñas, anhelas, quieres y mereces. O aquello que en un momento dado no es lo que esperas, pero puede que sea lo que necesites. Entonces, la actitud. La actitud es súper importante. Mantener una actitud positiva. Y aunque tengas un mal momento, respirar, reflexionar y avanzar para poder corregirlo. Este último portal, que ha sido el del 1111, nos ha dado la capacidad de desvelar o de quitarnos esa venda que no nos dejaba ver del todo aquello que en un momento dado estábamos haciendo o nos faltaba por hacer. Lo que significa que en ese viaje interior que nos obligó a hacer, nos ayuda a reconocer lo que somos, lo que hacemos, lo que hemos dejado de hacer, lo que permitimos, lo que dejamos de permitir y lo que nos gustaría conseguir. Pero obviamente lleva un camino de trabajo, un poco de esfuerzo y en medio de toda esa situación te tiene que acompañar la fuerza del pensamiento, la voluntad. Y aquí, entonces, ¿qué ponemos en práctica? Aquella ecuación mágica, la de D, determinación, dedicación, disciplina igual a éxito. Entonces, tenemos que tomar la determinación de querer seguir cambiando, mejorando y transformando. Una vez que tenemos la determinación, tenemos que tener disciplina y orden. Y además, la dedicación para trabajarlo de manera constante. Pues solo así se convertirá eso en un camino de éxito, donde la prosperidad, la estabilidad cobran sentido. Y allí es cuando entonces realmente sentimos que el universo nos provee
el cielo nos bendice y la vida nos sonríe, porque todo empieza a fluir, porque todo empieza a conectar. Entonces, hay que comprometerse en sí mismo para poder hacer ese cambio que desde el interior se proyecte al exterior, aprovechando que a lo largo de estos 10, 20, 30 o 40 años, estos portales han ido trayendo herramientas de trabajo personal, psíquico, psicológico, espiritual y energético para poder transformar, cambiar o mejorar nuestra vida. Entonces, ahora depende de cada uno de nosotros convertirse en tejedores para poder crear esa línea de protección que será muy necesaria. ¿Por qué? Porque no hay que hablar desde el alarmismo o desde el pesimismo, pero estamos atravesando un momento muy complicado, ¿no? Donde hay una pandemia, donde siguen habiendo variantes, donde hay una línea de control, de dominio, de miedo, de incertidumbre. Estamos ahora en un proceso muy complicado y lo que no podemos es dejar que el miedo nos arrastre, que la incertidumbre nos controle. Entonces, hay que pensar con coherencia, hay que ser precavidos, hay que saber cuidar de uno mismo, porque si no cuidamos de nosotros mismos, no podremos cuidar de los demás. Esto es parte de lo que se busca, ¿no? A través de estos portales, el que seamos capaces y conscientes de conectar con nuestra propia esencia. Y cuando decimos que cada vez que se abre un portal y conecta con nosotros, se forma un vínculo con él. Sí, se forma un vínculo porque esa conexión que el portal ha tenido con cada uno de nosotros nos deja un estado de conciencia mucho más elevado, porque nos cambia la frecuencia vibracional, porque nos puede llegar a alterar física, emocional, energética y espiritualmente, porque si no estamos con una mente abierta y no somos receptivos o estamos preparados para todo este cambio, nos puede quedar muy grande y nos podemos perder o perder la conciencia y la realidad de lo que está sucediendo. Esto era un poco lo que quería hacerles llegar, la manera en la que de alguna forma cuando hablamos de el portal del 5 del 5, el portal del 6 del 6, del 9 del 9, del 11 del 11, y que cada uno, y el 21 del 12, ¿no? Decían que había un portal, pero más que un portal, digamos que aquí era cuando se hacía una especie de sello, ¿no? El 21 del 12. Y en este día, el 21 del 12, es un día donde la energía se va a amplificar, donde se va a vivir un estado emocional y energético que a algunos los puede revolver, dándoles sensación de nostalgia, mezcla de sentimientos, emociones, y a otros les va a llenar o les va a hacer sentir más pletóricos, ¿no? Van a magnificar un poco los sentidos, las sensaciones, los sentimientos. Se va a hacer todo un poco más grande, se va a ampliar. Así que hay que estar preparados de manera consciente para trabajar en cada uno de nosotros, para intentar colaborar con aquellos que realmente nos están pidiendo ayuda, pero sin asumir la responsabilidad de los demás. O sea, tenemos que ser lo suficientemente coherentes para saber hasta dónde comprometernos y llegar a la hora de ayudar a otros, porque lo que no podemos es asumir las cargas o las responsabilidades ajenas. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque cuando sepan, entiendan y vivan con una frecuencia mucho más abierta, más amplia y elevada, entonces entenderán que sí que son co-creadores de vuestros destinos, porque son esos arquitectos de sueños y que cuando ya no te saltas los tiempos porque usas el pasado como una mínima referencia, te centras en el presente y a trabajar en cada momento, entonces aquello que construyes es lo que disfrutas en el presente continuo, que es lo que se entiende como futuro inmediato, porque el futuro a largo plazo es incierto. Entonces, no invirtamos más tiempo o no perdamos más tiempo creando un futuro a largo plazo y menos en el momento en el que estamos, donde esta gran incertidumbre y todo lo que se está manifestando o llegando
al planeta, nos hace saber que hoy estamos en la calle, pero mañana no sabemos, ¿no? Y así ha sucedido y esperemos que no vuelva a pasar, pero este no es el tema, ¿no? El que si nos encierran o no, pero yo creo que sí que nos ha dejado este tiempo que vivimos, este encierro a lo largo de estos 2 años, donde las restricciones y la modificación de nuestra vida o realidad nos ha hecho también buscar otras alternativas. Entonces, vamos a tratar de quedarnos con lo bueno de todo lo que ocurra durante el día. Vamos a tomar referencia de aquello menos bueno o malo para tomarlo en cuenta y no tener que repetirlo. Y a partir de allí empezar a crear esa realidad. Esto es lo que quería decirles, esto es lo que quería explicarles sobre los portales y por qué nos influyen y cuándo se manifiestan en cada uno de nosotros. Y bueno, si ahora tienen alguna duda o pregunta, pues este sería el momento para intentar aclararla. ¿Vale? Hola Will. Sí, Ay, no, que hable la otra chica. dime, Eva. Habla tú, no pasa nada. Si quieres hablar tú antes, no hay No, problema. no, 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 no importa. Venga, Eva. Te quería No sé preguntar, quiénes tú están hablando. hablaste de las fechas, como por ejemplo el 11-11 y eso, pero ¿qué hay con aquellos portales que se encuentran en unos lugares Sí, estos específicos? son, esos son portales que se mantienen abiertos constantemente porque por allí entra o sale la energía y hay en diferentes países, ¿vale? En Arizona o en Estados Unidos hay varios, en el Gran Cañón, Mira, eh, estoy muy nerviosa de tantos portales que están hablando. en, En Egipto también sí, Sí, hay. en Grecia, en diferentes lugares. Sí, sí. Y todo esto eh, en México se van dando para ayudarnos a, de alguna manera, eh, conectarnos, hacernos llegar toda esa fuerza o esa energía. Y de alguna forma eh, trabajar con con todo lo que es no solamente un estado de conciencia, sino que podamos sentir que esa fuerza o energía llega a cada uno de nosotros. En estos lugares donde se manifiestan estos portales energéticos como en Roma, Grecia, Egipto, México, Chile, Ecuador, en el Amazonas, hay muchísimos lugares donde hay abiertos, ¿no? Estas puertas bidimensionales que nos llevan a otros estados y que a través de allí también se habla y se dice que pueden llegar o sirven de puertos para seres estelares, pero eso ya, bueno, según las creencias de cada persona, puede ser o no, no voy a entrar en la polémica, pero sí se ha visto como el Triángulo de las Bermudas, que es un portal energético, donde hay una frecuencia vibracional que de hecho la ha estudiado muchísima gente y no ha sabido llegar a ese punto de origen. Solo se ve y se siente los campos de energía. Pero sí, sí que se trabajan y se estudian todos estos portales, ¿no? Se dice también que, por ejemplo, en Machu Picchu, las ruinas de Machu Picchu, se habla de grandes portales y de hecho ahí hay una especie de arco, de puerta, que le dicen la puerta del tiempo. Acá mismo en Tenerife se dice que el Teide es un gran portal energético, al igual que La Palma, ¿no? Que ahora está pasando por este proceso del volcán y la erupción. Pero sí, estamos rodeados de puntos a lo largo del planeta donde hay portales que se mantienen abiertos constantemente. Sí, María, ¿ibas a preguntar algo? Sí, no sé si
estoy haciendo bien o no, pero cuando me acuesto, medito un par de minutos así, después hago la respiración pranayana ¿Sí? y parece que me voy y en vez de que los portales se abran, abro yo una puerta. Bueno, pero esto ya es Al otro tipo revés. de, esto es otro tipo de trabajo, ¿no? Esto no tiene que ver con el portal, sino con tu trabajo de crecimiento personal, energético y espiritual. Entonces, lo que tú estás experimentando en ese desdoblamiento es una línea de conexión donde tú estás yendo a algún lugar para hacer algún tipo de trabajo energético. Pero Sí, esto porque no me es un dan... portal, esto tiene que ver con tu Ah, trabajo de crecimiento personal, espiritual y tu línea de conexión a través del universo. Pero está bien, esto es un trabajo que te ayuda a ti, porque a través de la respiración intencionada con el pranayama, más la meditación que haces y la conexión, o en el momento que te conectas, estás elevando tu conciencia y vibración. Esto es un trabajo. sí, porque me viene mucha información, pero puede ser también que se cuele vibras bajas, como tú dices. Eso ya no te lo sabría decir, eso lo tienes que experimentar, pero lo que estás es como trabajando y canalizando. Ahora, el que se cuele alguna frecuencia negativa o una vibración baja, lo tienes que sentir tú, tienes que experimentarlo tú, ¿no? Sí, Según lo que porque te digan, según lo últimamente, que vivas o lo que sientas. Pero eso ya te última, repito, ese es otro tipo de trabajo. Es un trabajo personal que tú estás haciendo, pero que no tiene que ver con un portal. O sea, tú estás trabajando desde tu frecuencia, desde tu energía y de manera individual. Eso tiene que ver contigo. es que últimamente se me están rompiendo todos los electrodomésticos. Pero esto tiene que ver con campos de energías, no con el portal. Eso puede ser la energía o la frecuencia que haya en tu casa, si a lo mejor hay algún canal energético o una distorsión energética en tu casa, si hay una frecuencia negativa en tu casa, eso ya, te repito, es otro tipo de trabajo, hay que investigarlo de otra forma. Vale, Vale, gracias. de nada. ¿Alguna pregunta o duda? Creo que lo sabemos todo. Sí, pues eso entonces quiere decir que la información va correcta. Así que, bueno, chicos, si está todo aclarado y cada uno de vosotros ahora entiende que más allá de la energía de cada uno de estos portales que se han abierto a lo largo de estas décadas, la intención y el objetivo de cada uno de estos portales es que tomemos conciencia de lo que debemos, podemos hacer para vibrar en alto y desde esa frecuencia conectar con el universo y proyectar en el entorno para ir creando esa red de protección con la cual evitar el que las frecuencias negativas, las bajas vibraciones o entidades oscuras puedan llegar a cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahora el trabajo es conectarse con nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, co-crear junto con el universo en cambiar y crear esa realidad, construir en ese metro cuadrado un entorno en el cual te sientas en paz y en equilibrio contigo mismo y lo proyectes al exterior. Y en esa proyección, pues llega a cada uno de los que está alrededor de ti y conecta a su vez con la vibración y la frecuencia de aquellos que al igual que tú están tejiendo esa red. Así que chicos, queda todo dicho. Nos vemos entonces dentro de 15 días, aunque igualmente lo avisaré, porque creo que para el próximo domingo, ese domingo, creo que tengo un compromiso. Así que se los aviso con tiempo. ¿Vale? Bueno, pues paramos la Gracias, grabación.